antes de comenzar, hacer una matización. Nosotros siempre ponemos si es P. es de guarda, y es porque es plurilingüe, no es ningún padre. Realmente, si es plurilingüe, se ve de guarda. Lo que pasa es que pusimos P. y se interpretó así. Bueno, soy Isabel Russo, soy la dire del Eusebio durante 17 años, pero además soy profesora de Geografía e Historia. Entonces, como yo entiendo que casi trabajo en un museo, es un orgullo representarlo aquí. Y ahora voy a explicar un poco por qué hemos considerado esto como un regalo. Nosotros tuvimos el pleito insular, versión gallego y administrativo provincial, con Santiago de Compostela. En el año 45, cuando un poquito después que el Lucus o que el Mir de Santiago se considera que debe de haber un instituto provincial en cada capital, pues se pensó en La Coruña, pero evidentemente la salvedad de que tuviera una sede universitaria, Santiago de Compostela, pues primó por encima de ese derecho inicial de la capital de la provincia. Esto sentó fatal, sentó como un tiro a toda la ciudadanía coruñesa y empezamos a luchar a nivel de gobierno central para lograr ese instituto que tanto deseaban. Entonces tenemos una primera tentativa en el año 45, hay 93 vecinos coruñeses, empezamos a ver ahí para el puntero, ¿podemos señalar? Es que no lo veo. Ahí aquí, ahora lo veo. Tenemos a Freire Andrade y siempre con el gobernador civil, con Juan Flórez, uno de los próceres de la ciudad, una de las calles centrales en Colza da Coruña se llama así. Y tenemos 3 tentativas, la de 51, como veis siempre, echando mano de los ministros, y aquí tenemos este caballero, que lo destacaremos después. Aquí también alguien que conocéis aquí en la isla, Bravo Murillo, que tenemos aquí como ese destacado, que siempre colaboró con nosotros, pero nunca prosperan. Pasa lo mismo en la tercera tentativa, en la cuarta, y aquí tenemos una referencia a lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, un informe de retrodo de la Universidad de Santiago, el señor rector, Varela Montes, indica que no procede. Ahí estamos, ¿no?, con esa tensión entre Santiago y Coruña. Por fin, en el año 1862, sí que tenemos la suerte de que se nos conceda ese derecho. Pero entonces se plantea, y tenemos aquí el bando municipal, el señor alcalde que lo firmó, y tenemos que buscar una ubicación. Y aquí surge la casa palacio de los marqueses de Cavarasa. Es en la calle Herrería, es en la ciudad antigua de La Coruña, que después incluso pasó a llamarse la calle del Instituto precisamente por su instalación. Aquí tenemos el expediente del edificio, tenemos pues ese curso 62-63 con esas asignaturas que ahora se nos harían muy cortas, ¿no? A la hora de todo ese listado de materias que tenemos, pues allí serían un poquito más escasas y dejó de funcionar. Y contábamos con este plano. Nos costó mucho encontrar una foto de la fachada, la vamos a ver un poquito más adelante. Y realmente esto está en el Archivo Histórico Municipal, Antonio de Mesa fue el arquitecto, y esto hasta aquí sabíamos. De repente se me fastidia esto, no sé por qué. Es intermitente, voy a ver. Bueno, mientras me lo buscan, para no perder el tiempo, se pone en contacto conmigo Paulo Porta. Paulo Porta es un descendiente de uno de los que realmente se puede. Uno de los que han tenido más peso en la creación de este instituto, Pedro de la Encina. Se acerca a nosotros, mira, es que he encontrado en una carpeta unos documentos que es, imaginaos, como un A3, ¿no? Amarillento, que pone fuera instituto. ¿A ti te interesa? Pues podéis imaginar. Dale, ahora sí. Bueno, estos son... aquí tenemos a Daniel, tenemos a Carballo,
tenemos a Saavedra Fajardo y al Marqués de la Vega de Armijol. Es el ministro de Fomento en su momento, después os voy contando un poco por qué quiero presentaros también a estos caballeros. Pero lo que realmente nos interesa es este Pedro de la Encina Pantín. Fijaros que lo definen como ilustrado y celoso fomentador de la primera enseñanza y cuyo nombre no se borrará jamás de la memoria de los alumnos del naciente instituto. Es decir, realmente estamos hablando de la Revista Universal del año 82. Tenemos aquí abajo, tiene además de esta reseña, curiosamente, habla de realizada por César. Nuestras investigaciones nos han llevado a pensar que es este caballero, César Loven van der Lancken, que realmente tiene cierto peso como pintor en esta época en Galicia. Y de repente nos aparece esto. Es decir, entre los documentos que nos presentan aparece una nueva planta del edificio. En este caso, la planta baja. Es una zona toda en la que aparecen los jardines y que de alguna manera pues veis que es totalmente diferente. Entonces nos da una visión total en las dos plantas del edificio de la que antes carecíamos. Esta es la fachada del año 35, 1935. Es la Casa Palacio. En la actualidad se le ha eliminado esta zona. Ahora está un colegio, el Colegio Cidade Bella, de la ciudad de La Coruña, pero curiosamente si vas desde esta zona hacia la Colegiata de Santa María, si alguna vez has visitado en La Coruña, sigue apareciendo el escudo de los marqueses de Camarasa. Y ahora, con esta aportación de Pedro de la Encina, que ahí lo guardaba celosamente, podemos ver algo más. Y aparece toda esta documentación. En este caso, leo literalmente, la necesidad de crear en esta capital un instituto completo de segunda enseñanza era tan generalmente reconocida como lamentada la falta de un establecimiento de grande utilidad pública. Entonces, estos señores invitados a los que llaman a comprar acciones, se llaman los padres de familia y los verdaderos amantes de la prosperidad y engrandecimiento de esta capital. Son personajes próceres de la ciudad que entienden que debe hacerlo, el ayuntamiento no tiene liquidez para comprar el edificio y entonces aquí empezamos a ver quiénes son estos personajes. No teníamos ningún tipo de referencia a ninguno de ellos. Sí es cierto, que aparecen en diferentes partes y hacen una referencia a lo que es el 4% que cobran y que cada una de ellas pagamos 1.000 reales de la época. Aquí tenemos, por ejemplo, a don Eusebio da Guarda, el que después va a pagar y da nombre a nuestro instituto y es uno de los que pagan esos 4.000, en este caso 4 acciones, que después se irán sorteando. Aquí tenemos, por ejemplo, esta convocatoria del 64, porque se han comprometido a devolver 10.000, es decir, 10 acciones anuales, entonces se sortea entre los accionistas y se van devolviendo. Aquí tenemos, por ejemplo, también a Eusebio da Guarda, que como se nos ve el plumero, es decir, realmente es uno de los que después sí que se asumió ese coste de la educación coruñesa. Aquí lo tenemos otra vez más. Y esto es una cosa curiosa, no sabíamos absolutamente nada, no tuvo éxito ninguno. Se valora la posibilidad, hay un borrador y después el original, que realmente se plantearía a estos señores del instituto, que sería comprar las casas adyacentes y hacer un colegio internado. Hablan de él como el primero que habría en Galicia y, como veis, poco éxito tuvo porque los firmantes son los únicos que después compran 1, 3 y otros 2 acciones, con lo cual quedó en el aire como una idea estupenda, pero que no tuvo trascendencia. Después, hay otra cosa que también desconocíamos totalmente su existencia. Realmente, como habéis visto, hay una serie de retratos. Esos retratos, bueno, nosotros tenemos una historia, como tenéis muchos de vosotros. En el año 42 nos separamos chicos y chicas y nos convertimos en el femenino. Eso supone que prácticamente todos los ciencias, todo el material se van con los chicos y entre ellos estos que acabáis de ver, salvo el de Carballo. Todos están en el Instituto Salvador de Madariaga, se llama ahora, que es el masculino.
pero no sabíamos que se había hecho con esta intención, es decir, de hacer una galería de gallegos ilustres. En concreto, se habla de que, bueno, partiríamos de Ulloa, Augusto Ulloa, el ministro de Fomento, y de Saavedra Meneses, el director que de alguna manera más aportaron, ¿no? Porque son los que trajeron la vía férrea y diferentes obras públicas a La Coruña. Y la curiosidad que tiene además este documento es que incluye una lista de morosos, ¿no? Lo cual es curioso, es decir, algunos se comprometieron pero después no pagaron. A partir de aquí sí que empezamos a ver cómo muchos de ellos son retratados, y constancia de ello vemos aquí. Es decir, realmente es una carta de pago en el que se le paga a José Moreno por el retrato de Daniel Carballo y de Frutos Saavedra, no sé si lo veis ahí, ¿vale? Y todo esto está realizado por nuestro querido Pedro de la Encina, que de alguna manera da fe de que realmente fue pagado con esta intención de la Galería de Ilustres. Y entonces, a partir de ese momento, estas ya no nos las cedió, nos las cedió así con imágenes. Yo las vi físicamente, pero bueno, le entendió que era algo como más personal de la familia. Nos encontramos con una serie de cartas inéditas para nosotros. Una es del propio director agradeciendo el regalo del marqués de la Vega Urquijo, ministro de Fomento, Daniel Carballo, diputado, de Frutos Saavedra, que era el diputado por Puentedeume, que se le pagó por parte de estos señores del instituto. Aquí tenemos la misma imagen, pero señalando los nombres, los acabo de hacer mención, y nos encontraríamos esa firma del director, de Muñoz y Barroso. Bien, aquí tenemos las cartas de los implicados, es decir, el agradecimiento, todos dirigidos a Pedro de la Encina, por eso la familia entendió que debían de quedárselo, en la que aparece, esta es la carta de Daniel Carballo, no sé si observáis la firma aquí al final, la carta del marqués de la Vega y Urquijo, que habla de un ataque de reuma justificando un poco el retraso del envío. Y aquí tenemos también la de Augusto Ulloa y Frutos Saavedra. Realmente aquí ya vamos a ver cómo el interés general de esta galería es precisamente el potenciar un poco, agradecer a todos los que han peleado por Galicia, en concreto La Coruña, en un momento determinado. De Ulloa no tenemos constancia de ese lienzo, sí tenemos constancia de quererle regalar, que vamos a ver ahora, una escribanía de plata. Fijaros cómo aquí todos colaboran, y aquí tenemos las 85 reales de todos aquellos que pagaron para encargar estos retratos. Ahí tenemos, este es el otro tema del que hablaba, de esa escribanía de plata, que se le encargarían, ahí lo tenemos, bueno, lo vemos aquí mejor, para este ministro de Fomento y para Frutos Saavedra. Cosa que cambio en el lienzo es más por el marqués de la Vega y Armijo. Y tenemos aquí, esta si veis es una primera parte, aquí terminaría, pero añaden al final un acta de la Diputación en la que hacen una comisión para el estudio de efectivamente comprar estos lienzos o no, que como vemos son efectivos en el 90% de los casos. Y aparece además estas dos imágenes. Esta, que como veis es como una serie de vitrinas, ¿vale? Aquí tenemos una especie de horno y una referencia por escrito a todo esto de lo que estamos hablando. Víctor López Seoane es un médico, pero que él se quería se hacía llamar naturalista. Él, sabéis que se carteó con Darwin, aquí en la provincia es una persona con mucho reconocimiento, y yo creo que a nivel general. Y dio clase en el instituto, pero dio nada más que clase un año, entre el 63 y el 64.
cedió parte de su colección, en concreto parte de los animales disecados, pero se fue un poco enfadado del instituto. A mí por eso me hizo tanta ilusión ver todo esto. Se fue porque él quería ocupar la cátedra de Historia Natural, que no se le permitió, curiosamente, primero, porque era médico, no tenía otra titulación, pero además que había hecho el bachillerato por filosofía, en vez de por Historia Natural. Vale. Pero ese año que estuvo aquí trabajando, se implicó muchísimo en el centro, incluso en el observatorio meteorológico, y dejó esta huella de la que no sabíamos absolutamente nada. En concreto, él especificaba cómo quería que se colocara toda su colección que iba a ceder al instituto. Desgraciadamente, se fue bastante molesto porque no se dejó continuar, y eso supuso que nada más que dejase una pequeña parte de su colección, que después sus herederos fueron derivando a diferentes instituciones. Pero realmente el que este personaje, esta eminencia científica, estudiara en el instituto, dejó cierta huella, porque años más tarde, curiosamente, el propio instituto compró un libro de Darwin que se empezó en los años 70 un poco a extender esas ideas entre el alumnado, lo cual de alguna manera indica esa marca, ¿no?, que él dejó, en esa huella que él dejó. En el año 76 nos convertimos en instituto provincial. Termino ya, voy bien de tiempo, presumiendo. Yo soy una muy presumida, siempre lo digo, y realmente tenemos que presumir porque en el año 76 se convierte en provincial. Eso significa que, como os pasa a muchos de vosotros, incluso cuando viene un catering, yo me vine aquí en estos pasillos, bueno, además de Picasso, como habéis escuchado alguna vez, hay mucha eminencia que ha pasado por nuestros muros, pero todo esto llevó a que el edificio, muy deteriorado, tenía que ser sustituido. Y aquí es donde empieza otra vez Santiago a presionarnos. Daniel Carballo nos chiva que si no nos espabilamos, si tenemos un edificio en condiciones, vamos a perder el instituto como tal. Y entonces es cuando surge el desinteresado ofrecimiento de los Eusebio Aguarda con su, don Eusebio y su esposa Modesta Guaucuría. Aquí es cuando este es nuestro edificio. Y como tenía que presumir, pues ya lo habéis visto, esta es de las más antiguas, se hace en una zona que ahora mismo es centro, pero en ese momento estaba al lado de la playa, en la zona del Camanchón, y fijaros que nos llegaba el agua del mar muy cerquita. Ahí en medio estaba la puerta del aula donde daba clase el padre de Picasso, probablemente es por lo que él decía que iba a torear las olas al Orzán. Este es el edificio actual y realmente es para nosotros un lujo. Quiero agradecer a la familia de Pedro de la Encina, que comentaba antes de presumir del nuevo edificio, a Paulo Porta por su generosidad, porque de verdad que me parece así un poco dicho alegremente, pero sí que nos ha permitido que la historia del instituto se afiance, y esas referencias, sobre todo a mí me llama la atención, pues conocer gallegos ilustres, que había esa galería, que había ese intento de internado, pero sobre todo cómo se compró el edificio inicial, cómo la implicación de la ciudadanía coruñesa permitió, a través de la compra de esas acciones, colaborar con el ayuntamiento para que de verdad hubiera un instituto para que ningún coruñés o coruñesa tuviera que desplazarse a Santiago de Compostela para lograrlo, ese título de bachiller. Pues nada, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, a partir de este momento tenemos 5 minutos para posibles preguntas. Quien quiera intervenir, levante la mano, por favor, y le damos el micrófono. No soy capaz. ¿Nadie? Eso es que está bien explicado también. Muchas gracias.